¿Qué tal? Buenas tardes. El presupuesto del hambre sigue siendo la gran discusión que tenemos hoy día en la Argentina. Se puede entender por qué no pueden argumentar desde el gobierno. Si se va a recortar en 600.000 millones de pesos la calidad de vida de los argentinos, ¿qué decir? En algún lado está el recorte, en la educación, en la salud, en la cultura. Todos estos aspectos van a ser llevados por delante por este presupuesto del Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, el secretario de Lagarde, que actúa además como ministro de Finanzas en la Argentina, fue hoy al Senado a dar explicaciones para ver si puede convencer a los que no es necesario convencer, porque basta con extorsionarlos, como está denunciándose por parte de José Luis Gioja, al que vamos a escuchar más adelante. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de presupuesto del año pasado, con un crecimiento de 3%, 3,5%, la inflación proyectada no difería de las que estimaba el sector privado en el relevamiento de expectativas que recoge el Banco Central de la República Argentina, cosa que es muy diferente de la mentira sistemática, delictiva, que llevaba adelante la gestión anterior cada vez que formulaba el presupuesto. En el medio, es cierto, pasaron cosas. Tuvimos la sequía, la buena fe con la que fueron elaborados los números no puede ser cuestionada, más allá de que a lo largo de este año hayan pasado una serie de eventos como la sequía, como la salida de fondos de países emergentes, como la causa de los cuadernos, que de ninguna manera puede atribuirse al accionar de este gobierno. Estamos enviando... Todo lo que diga es tan solo para justificar su presencia allí. No hay argumentación posible. El recorte es de 600.000 millones, dijeron 500.000, pero el Fondo Monetario Internacional dice que hay que quitar otros 60.000. Y además, el gobierno tiene que sacar de algún lado los 20.000 millones de pesos que quiere reintegrarle, ese es el nombre que le dieron, a las empresas por lo que perdieron, dicen ellas, en la devaluación del dólar. María de Los Ángeles Agnún, que es una senadora por la provincia de Santa Fe, y José Luis Gioja tienen lo suyo para decir sobre este presupuesto. Presupuesto nacional que subrepticiamente pretende ni más ni menos que legitimemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se hizo a espaldas del Parlamento de la Nación Argentina y que incumple los requisitos que establece la Constitución Nacional y que requiere fundamentalmente de que el Parlamento de la Nación pueda dar ese profundo debate. Este es un presupuesto que le quita cada vez más a los trabajadores, que ratifica una enorme transferencia de recursos. ¿Por qué consiguen los votos luego para sacar un presupuesto como ese? Y porque hacen mercantilismo, porque extorsionan, porque aprietan. Me parece que está más que claro que la extorsión da resultado, da resultado. Fervientemente creo en la insustentabilidad de este proyecto de presupuesto, de este presupuesto. La respuesta de Gioja Navarro tiene que ver con una verdad. Esto es extorsión pura. Siempre fue así que se consiguieron los votos. En alguna ocasión también es cierto que había una simple complicidad de gobernadores que traicionan a sus votantes, que le dan la espalda, también ellos, a todo lo que prometieron en campaña. Pero este no es el tema más duro que tenemos para hoy. Lamentablemente la victoria de Bolsonaro en Brasil trae todo un efecto. En la Argentina hay muchísimos votantes, entre comillas, de Bolsonaro. Todo el sector de la derecha está feliz de que Bolsonaro, ese personaje despreciable, sea ahora el presidente de Brasil. Esta etapa de Página 12 de hoy es todo un acierto desde el punto de vista periodístico. La tristeza no es solo brasileña, la tristeza es también de América Latina. Esa lágrima del Jesucristo, del morro, uno de los morros más altos de Río de Janeiro, está hablando de lo que le pasa hoy al Brasil, pero también a todos nosotros, porque la influencia de Bolsonaro será nefasta. Ya lo es también en la República Argentina. Para que tengamos una idea de lo que es el personaje, vamos a tomar unos niños brasileños que van a contar ellos qué es lo que piensa Bolsonaro. Es decir, toman palabras, frases de Bolsonaro y ellos mismos las están diciendo. Ni siquiera así hubo una toma de conciencia en el Brasil. Minha missão é matar. Eu sou favorável à tortura.
Pinochet deveria ter matado mais gente. O grande erro da ditadura foi torturar e não matar. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico. Não há a menor dúvida que eu fecharia o Congresso Nacional. Eu daria o golpe no mesmo dia. O país só vai mudar, infelizmente, quando partirmos por uma guerra civil. Fazendo um trabalho que o regime militar ainda não fez, matando uns 30 mil. Eu até fico feliz se eu morrer, desde que vão uns 30 mil outros junto comigo. Eu só nego tudo o que for possível. Eu não abro mão do que eu tô recebendo. Eu não entendo mesmo de economia. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. O pessoal pobre não controla sua prole. Pobre só tem uma utilidade no nosso país: votar com diploma de burro no bolso. Tenho 5 filhos, 4 são homens. Na quinta deu uma fraquejada e veio uma mulher. Mulher deve ganhar um salário menor porque engravida. Eu não empregaria com o mesmo salário. Você é uma idiota. Vagabunda! Cala sua boca! Jamais iria estuprar você, porque você não merece. Foda-se! Cara, sua boca. Dá que eu te dou. Dá que eu te dou outra. No meu tempo, era muito raro achar um gay, uma bicha na rua, de um viadinho. O filho começa a ficar assim meio gayzinho, dá um couro nele que ele melhora o comportamento. Se eu ver 2 homens na rua se beijando, eu vou bater. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Ninguém quer saber de jovem com senso crítico. Eu não seria operada por um médico cotista. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou quilombola. Sou preconceituoso com muito orgulho. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. O Instituto da Criança e do Adolescente tem que ser rasgado e jogado na latrina. Do que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não aceito resultado diferente do que minha eleição. No hubo forma de hacer tomar conciencia a los brasileños, por lo menos a 55 de cada 100, que votaron a este ser absolutamente despreciable. Lo que los chicos han dicho es la repetición de las frases que se conocen de Bolsonaro, de su comportamiento, de su manera de ser, frente a todo lo diferente. Lo votaron los negros, y él dijo que los negros no sirven ni para procrear. Lo votaron las mujeres, y ya vio lo que él piensa de las mujeres, es decir, no las, incluyendo la idea de todas, pero sí muchísimas. ¿Por qué decimos que el fascismo asuela a América Latina y no se preocupe que es correcto decir asuela? Les vamos a mostrar lo que en una placa de la entrada del Museo del Holocausto en Washington describe al fascismo. Indicios tempranos de fascismo, nacionalismo poderoso y permanente, desdén por los derechos humanos, identificación de los enemigos como una causa de unidad nacional. Todo esto está en la entrada del Museo del Holocausto en Washington. Supremacía del ejército, machismo desenfrenado, control de los medios de comunicación, obsesión con la seguridad nacional. Estos son indicios tempranos de fascismo, que están allí, en un sitio que conoce muy bien lo que es el fascismo. Protección al poder corporativo, fuerzas del trabajo eliminadas, usted le escuchó hoy a Bullrich, desdén por los intelectuales y las artes, ya sabe lo que pasa con el presupuesto, obsesión con el crimen y el castigo, lo vamos a tener más adelante a Pichetto, hablando de castigo, porque de crimen no puede hablar. Amiguismo, ocupación de puestos por amigos sin que tengan la capacidad necesaria y corrupción, elecciones fraudulentas. Todos estos son indicios tempranos de lo que llamamos fascismo. Una buena definición de lo que pasa en Brasil, de lo que nos pasa en América Latina, de este corrimiento hacia la derecha, esta horrenda derechización del mundo. Como titulábamos el viernes, es el Pepe Mujica, el expresidente oriental. La vida se puede cambiar para mejor o para peor. Y los seres humanos nos equivocamos muchas veces. Adolfo Hitler llegó al gobierno de Alemania y lo llevó el voto de la gente. Después pasó todo lo que pasó. Desgraciadamente los pueblos también se equivocan. Y han pasado mucho tiempo ya.
Y los seres humanos tenemos poca memoria. A veces lo que tenemos no es muy bueno, tiene dificultades. Y queriendo cambiar, corremos el riesgo de elegir peor. Los seres humanos tenemos poca memoria, o paralelamente somos también bastante ignorantes y desinformados, y es más fácil habitar el espíritu con el odio que con el amor. Por algo gana este hombre, por algo en América Latina se da que los pobres también voten a quienes seguramente le van a quitar todo, el pan de la boca, la buena jubilación, el buen salario. Todo esto está pasando hoy día en la Argentina. Pero el efecto Bolsonaro se va a sentir durante muchísimo tiempo hasta que venga el desastre. Porque, ¿cómo es que se animan, como les decíamos el viernes, Lustó y Pichetto, a recorrer caminos que tienen que ver con esa impronta? ¿Cómo es posible que un diputado joven elija a quienes tienen discapacidades, a las personas con discapacidad, para ir contra ellas? Como si ya no fuera una enorme ventaja la que dan en la vida. Un hombre que además pensó de las retenciones, lo que usted sabe, lo que usted recuerda que pensó Lustó. En aquel momento era tomarle dinero, un poco de dinero a los más ricos. Ahora es quitarles lo poco que tienen, 5.600 pesos. Ganan las personas de pensiones no contributivas. Un pequeño saltito sobre el que se pueden afirmar por si consiguen un trabajo, por si pueden vivir un poco mejor, lo que les cuesta la vida. ¿Cómo es posible? Bueno, porque se dan cuenta que el discurso viene como el de Bolsonaro. Si Bolsonaro es presidente de Brasil de esta manera, y si Durán Barba vive tan campantemente como vive, diciendo las barbaridades más atroces, es natural que uno diga, bueno, entonces este es el negocio. Y yo me presento en el Parlamento con el gran argumento de ir contra las personas que tienen discapacidad. Esta es mi campaña, esta es mi carrera. ¿Puede ser? Y el caso de Pichetto, que era menos previsible que el de Lustó, porque lo de Lustó francamente me ha dejado pasmado. Pichetto no. Pichetto camina por el lugar previsible de Pichetto, pero también se apoya seguramente en este loco suelto, en este hombre de desvaríos permanentes que ha sido Bolsonaro y que de todas formas llega a la presidencia del país más poderoso de América Latina y el sexto país en economía. Bueno, sexto era cuando estaba Lula en el mundo entero. Pichetto redobló la apuesta y sigue hablando contra los inmigrantes. Estoy hablando de que la Argentina no puede ser el país idiota de Latinoamérica. Tiene que haber política migratoria, tiene que haber una justicia migratoria, gente especializada en intercambio de información con los países vecinos, tiene que haber convenio de reciprocidad. El gasto de los hospitales públicos argentinos es altísimo en la atención de ciudadanos extranjeros. Hay verdaderos tours que se hacen en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Que la idiotez, como él adjudica al hecho de atender a quienes vienen de otros países y darles trabajo, que no siempre, por supuesto, es el mejor, y darles lo que recibe cualquier ciudadano que habita en la Argentina, como lo señala la Constitución, que ser idiota era otra cosa. Por ejemplo, votar este presupuesto que hambrea a los argentinos, o ser idiota era haber acompañado el pago a los fondos buitres, acompañar la deuda, acompañar la reforma previsional. A mí me parecía que eso era idiota, sobre todo pensando en los más vulnerables, pero no. Idiota es abrir los brazos al mundo para que vengan a trabajar, para que vengan a consumir, porque no nos olvidemos que también hay un consumo de todas estas personas que alienta, ahora no tanto, lo mejor de la economía del país. Vamos a ver lo que dice Clarín hoy. Clarín aprovecha lo del turco para estigmatizarlo. Tenemos que quitar la verdadera historia de Anil Barán, el turco detenido por los incidentes en el Congreso. Adamira, Fidel Castro y Chávez, chau, tiene que ir preso. Levantemos un poco para que se vea la fotografía con el Che Guevara. Se fotografió con el Che Guevara, esta es la foto que publica Clarín. Entonces, si se fotografió con el Che Guevara, seguro que estaba tirando piedras, seguro que estaba tirando bombas Molotov frente al Congreso. Esto es lo que lleva a la gente a pensar como piensa. Esta es la gran victoria de la batalla cultural de este demonio, de esta mafia, de esta tragedia mediática que es el Grupo Clarín en la República Argentina. Como tragedia mediática es O Globo en el Brasil. Mire lo que consiguió O Globo con su pertinaz lucha contra Lula, que no se sabe ni por qué está preso. Mejor dicho, se sabe que no tendría que estar preso. Bueno, hay una respuesta que le podemos dar a Pichetto, a Clarín, que aparecen allí como un solo corazón. María del Carmen Verdún, de Corretti.
Un amigo que vive en Argentina y que estaba viajando por Turquía le habló mucho de nuestro país y entonces decidió venirse para acá a principios del año 2016. Y decidió irse a la provincia de Córdoba, donde conoció a una chica argentina y el año pasado se casaron. Anil tiene DNI argentino, tiene residencia permanente y la loca idea de nacionalizarse argentino. Por eso vino a Buenos Aires el miércoles para sacar su partida de nacimiento en la embajada para el trámite de la ciudadanía. Y él empezó a caminar por 9 de julio en dirección al centro, sin saber lo complicada que estaba la situación. Humberto Primo y Lima fue detenido por las policías motorizadas, le dispararon 2 veces con posta de goma y después de 5 horas dentro de un móvil junto con otros detenidos, fue trasladado a la comisaría, donde recién a las 11 de la noche supo lo que estaba pasando cuando pudimos verlo en el calabozo. Entenderá Pichetto que esta es una manera de alentar la agresión contra cualquier ciudadano extranjero. Imagina una discusión. Una persona que claramente viene de otro país, con alguien que se siente de aquí y que toma nota de lo que ha dicho Pichetto. ¿Se imagina cuál es el grado de insulto? Porque poder diferenciar a la gente siempre es una ventaja en toda discusión. Por eso judío de, negro de, mujer de, viejo de. Podemos ubicarlo mejor, aquel al que queremos combatir, enfrentar o estigmatizar. Esto es lo que consigue Pichetto. Y lo consigue, además, a fuerza de mentiras como estas. El 30% de los que estudian medicina en la UBA son estudiantes extranjeros. De ese 30 al 20 son brasileros. ¿Sabe cuál es el porcentaje de las cárceles federales en delitos graves de narcotráfico, trata de personas, todo lo que los argentinos bien pensantes repudian? El 30% de las cárceles está llena de colombianos, peruanos, ciudadanos de países bálticos, aparecen los lituanos, países balcánicos. Están apareciendo estos datos. No los quieren leer. Vamos a presentar algunos datos para refutar esto que dice Pichetto. Florencia Massadi es la presidenta, la directora del Festival de Cine Migrante que todos los años tenemos en la Argentina. Y nos dio estos datos. La población carcelaria es del 5%, dato del 2012. Mientras la población migrante presente en la Argentina es del 7%, el censo del 2010, la fuente es el Ministerio de Justicia. El 21,35% de la población presente en cárceles federales son personas de otras nacionalidades. Hay un decreto del Ejecutivo Nacional que así lo considera. De ese 21,35% personas de otras nacionalidades detenidas en cárceles federales, el 33% cumple condena por narcocriminalidad. Y lo último que le queremos decir, si en las cárceles federales, la población carcelaria en las cárceles federales, la población total es de 10.424 personas, entonces la cantidad de personas extranjeras detenidas allí por delitos vinculados al narcotráfico es 734 personas. Estas 734 personas van a ver usted lo que significa. Hay 2 millones de migrantes en la Argentina. Las 734 personas extranjeras detenidas vinculadas al narcotráfico representan el 0,03 del total de migrantes residentes y es 0,001 del total de la población en la República Argentina. ¿Qué más corresponde decir para que se pueda entender la malicia, la falsedad de este tipo de información que solo hace que los más locos, y los hay muchos, vayan directamente contra el extranjero? 2 millones hay trabajando, soñando, viviendo, pagando impuestos en la República Argentina. Pero Pichetto, por un turco que no hizo nada, y por 2 venezolanos que no se sabe, y se cree que tampoco han hecho nada, se lanza a ir contra todo lo que sea discriminación de quienes llegan de otros países a la Argentina. ¿Y la Constitución? Hay que echarlos, dicen. ¿Y la Constitución pide eso? Las leyes están determinando eso. Vivimos dentro de una gran mentira y esa mentira tiene que ver profundamente con el gobierno. Estela Carlotto dijo algo muy fuerte. Habló del rey de los mentirosos. Vale la pena escucharla para entender cuál es el marco en el que nos movemos. Dijo que nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora. ¿Cómo tomaste esas palabras? No, mienten. La verdad que es el rey de los mentirosos. Es lamentable, es un presidente, no le quiero faltar el respeto, pero el que no dice la verdad.
es mentiroso. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No, en mi presidencia la inflación no va a ser un tema. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Nos vamos a embuchar de dólares porque la Argentina tiene mucho para crecer. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. Asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. El que no dice la verdad es mentiroso. No hay derecho a aguantar la injusticia. Hoy Melconian, el mismo que dijo, y tiene como sostenerlo, que la Argentina es un bombón, yo agrego, en la puerta de un colegio para el Fondo Monetario Internacional, habló de las mentiras, no usó esa palabra, pero claramente se destaca que está haciendo referencia a eso. No se puede vivir de la falsedad, de la falacia, de la mendacidad, para finalmente ganar una elección. Lo dice Melconian. De transición en la transición, esto es eso. Los temas centrales del 10 de diciembre del 2019, que espero que la campaña política la trate con seriedad. No, si no no sé cómo va a ser en el medio de los Bolsonaro y de las típicas campañas de Argentina donde hay que decir lo que la gente quiere escuchar. La verdad que veo mucha mediocridad en ese sentido, porque no sé cómo se van cuáles van a ser las propuestas económicas para el 10 de diciembre del 2019. Sí. Si otra vez se va a apelar a populismo berreta para entusiasmar a la gente y diciéndole cosas que luego no se pueden hacer, y entonces me encuentro con que yo creí que era diferente y entonces era peor que lo que yo creía. No sé, me da la impresión que el voto debería castigar esas posturas. La pregunta es, ¿hay que seguir mintiéndole a la gente para ganar una elección y toda esa historia? Esa es la pregunta de fondo. Es un testimonio excepcional porque es un hombre del palo. Simplemente está abochornado del camino que eligieron. No se puede vivir de esa forma, siempre diciendo cualquier cosa, porque total se tiene los medios de comunicación dominantes, diabólicos, de su lado, y el 95% de la gente está informado por los cientos de canales y por los diarios y por prácticamente todo lo que se dice. Usted conoce la escasísima visión crítica que existe del gobierno. Pero lo grave de Macri es que no le ha mentido a la gente que no le votó. Por supuesto, a esa no le pudo mentir, esa sabía lo que se venía. Le mintió a los propios. Hubo gente que le creyó, un pollero de Córdoba, ¿se acuerda? Hemos pasado la nota. No solamente lo llamó por teléfono después que el pollero pidió auxilio, sino que fue a visitarlo y dijo, esté tranquilo, esto se arregla en 2 patadas. No lo hizo, no apareció nunca más. El otro día el pollero emitió un mensaje. Cuando usted lo escuche se va a dar cuenta que es hombre del palo de Macri. Dice, yo no quemo goma, yo no soy piquetero. El tipo se diferencia de eso. Pero está herido porque la persona a la que creyó le ha mentido. Y sabe, este 1 de noviembre, pese a que no está en el mejor estado atlético, que me perdone Luis Almada, va a salir caminando hacia Buenos Aires para verle la cara a Macri y decirle, dígame en la cara lo que me dijo. Repita aquello que prometió. Hoy le pedimos que nos diera algún comentario de su viaje del 1 de noviembre a pie, a la capital, en una especie de peregrinación en búsqueda de una verdad de Macri. Y aunque será inútil, vale la pena mencionar este esfuerzo. Acá vino a comer el presidente y la señora Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Vinieron a comer a mi negocio en Córdoba capital porque nosotros trabajamos con gente en situación de calle. Ya habíamos logrado que se abriera un comedor nocturno. El siguiente paso era un centro de ayuda para que salgan a trabajar. Era trabajo. Él vino a comer acá no porque pasaba. Él vino porque vino a ayudar con el proyecto, según él. Prometió que lo iban a hacer y no lo hicieron. Yo salgo el día jueves a las 10 de la mañana a Buenos Aires caminando, con mi bandera de Córdoba. No corto calle, no quemo gomas, no digo malas palabras. Pero le tengo que hacer ver que no puede haber venido a usar a mi familia y a mis hijas.
Esto me da vergüenza, pero tiene que cumplir su palabra. Y si no cumple, le voy a dejar la bandera en la reja de la Casa Rosada, para que cada vez que salga a trabajar, se acuerde que en Córdoba no cumplió. En ningún lado, Luis, pero bueno, lo vamos a acompañar. Vamos a estar pendientes de ese viaje que empieza el 1 de noviembre. Alguien tiene que hacer algo. Y será una persona que votó a Macri, una persona que votó neoliberalismo, una persona que votó Clarín, una persona que creyó en todo lo que le estaban diciendo durante tanto tiempo. Los otros eran malos, ladrones, los estigmatizaron. Y una vez que lo consiguieron, dijeron, nosotros somos buenos, no se sabía por qué. Nosotros venimos a hacer un cambio. El cambio es haber descendido a los Hades, a los infiernos, la calidad de vida de los argentinos. Pero las mentiras tienen todos los colores, la económica, también la política. ¿Usted puede creer el tupé de Macri hoy haciendo un homenaje a Alfonsín? ¿Y usted puede creer que había unos cuantos radicales que seguramente estaban de acuerdo? Después le vamos a evocar a usted lo que Alfonsín pensaba de Macri. Curamos la muestra Alfonsín por Alfonsín, un homenaje a uno de los más grandes y más queridos líderes de la Argentina. Y es imposible no emocionarse con palabras como las que acabamos de escuchar. Son muchos recuerdos, ¿no? Es imposible no emocionarse con aquella elección histórica. Y la figura de Alfonsín es una fuente de inspiración. Sí, una fuente de inspiración. Pero no para Alfonsín, no lo sería para Alfonsín. El verdadero radicalismo, si es que Alfonsín lo encaraba, lo representaba, no estaría con Macri. Estos quieren un lugarcito muy modesto, una intendencia, alguna gobernación. Piden para estar en la mesa chica, no los dejan. Piden para participar, no los dejan. Entonces Macri, ¿qué hace? Seguramente una idea de su mentor, Durán Barba, hacerles un homenaje a Alfonsín. Lleva a todos los radicales y los emocionás un poco con Alfonsín, aunque una frase de Macri que se conozca para la emoción no existe. Pero bueno, por lo menos intentalo. Ante esto, ante esta cara dura que se tiene para un homenaje a Alfonsín, junto a quienes le han dado la espalda al doctor Alfonsín, vale la pena recordar lo que Alfonsín decía de Macri. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Pero ya que mencionamos la nostalgia, la melancolía que nos da un hombre como este, vayamos un poco también al pasado inmediato, porque el presupuesto ese que se está discutiendo ahora en el Congreso entre el secretario de Lagarde, que actúa como ministro de Hacienda en la Argentina, y los senadores que reciben órdenes de gobernadores que parece ser van a entregarlo todo para que el presupuesto finalmente camine, hay un ahorro que no ha sido considerado todavía y que nunca se verá. Mire este título. Esto difícilmente lo conozca, salvo el que es lector, en este caso de página 12. La exigencia que se convirtió en barrera. Hay 1.600.000 niños que no reciben la AUH, de menos de 4 millones, fíjese el porcentaje, por no presentar certificados de escolaridad y vacunación. Es cierto que esta era una exigencia de base, pero como la UNICEF le pide al gobierno, no usen esto como pretexto para ahorrarse 2.000, 3.000 millones de pesos cada mes. No lo hagan, no está bien. Busquen una vuelta, exijan algo nuevo, planteen la situación, den un periodo, den un plazo. No dejen a estos chicos sin los 1.000 y pico de pesos, que para algo les sirven todavía. Lo hacen y nosotros queremos recordar, de la mano de un tuit del doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, que incluye un video y un recuerdo, lo que hace 9 años y continuando las políticas era la creación de la asignación universal por hijo. Hoy, 29 de octubre, se cumplen 9 años. Aguache. Desde ese día los niños, adolescentes, tuvieron otra vida. Hasta 2015, 700.000 niños habían salido de la pobreza. Aumentó la inscripción en escuelas primarias y secundarias. La UH es la política de mayor impacto social de los últimos 50 años.
disminuyó la desigualdad y la distribución inequitativa de los ingresos entre los hogares. Les agradezco infinitamente a todos aquellos legisladores y legisladoras que con su voto y su acompañamiento permitieron que esta realidad de llegar a los niños menores de 18 años a esta asignación básica universal. Un acto de estricta reparación. No es el único ahorro. También lo están haciendo en las raciones de comidas que reciben los chicos en las escuelas de Buenos Aires. Los padres deberían estar atentos, a lo mejor lo están. ¿Y qué pueden hacer frente al constante recorte? En vez de pollo ya parece que dan alitas de paloma. ¿Sabe lo que es la porción? Estuve anoche con un maestro, quedé tan pero tan impactado que hoy por la mañana lo llamé en las 7:50 a Eduardo López, uno de los educadores más importantes que hay desde el punto de vista sindical en la ciudad de Buenos Aires, para que entregase un comentario al respecto. Se bajan las raciones alimentarias en cantidad y en calidad. ¿Cuándo? En estos últimos 3 años creció diametralmente la pobreza y el hambre en la ciudad de Buenos Aires. Crece el hambre y bajan la cantidad y calidad de comida. Lo que se podían guardar en el bolsillo y se lo llevaban al hermanito. El pan. Esa famosa frase que el pan no se le niega a nadie. Bueno, Rodríguez Larreta lo niega a los alumnos de la ciudad. ¿Y sabe cuál es el cuento? Que el pan no es bueno. Ese es el argumento para decir por eso no les damos pan. El pan, se lo digo porque de origen lo conozco, el pan ayuda mucho a llenar la pancita. Es un consuelo, además de ser algo sumamente rico. Mirá vos, descubrieron que el pan no era conveniente, que la harina esto y lo otro, y con ese pretexto a los chicos les sirven una... Parece que la porción... Le pido al maestro, que a lo mejor no está mirando, que nos mande alguna fotografía. La porción, porque él sirve, un día a la semana le toca servir. 5 millones de raciones parece que van a recortar este año en el gobierno de Rodríguez Larreta. Una inequidad mayor no se puede creer. Van a gastar 2.000 millones de pesos en arreglar las baldosas. Y solamente 1.000 millones estarán destinados a arreglar un poco las escuelas, en hacerlas algo más cómodas. Y se ahorran de paso la calidad de la comida y también la cantidad. Me contaba este maestro que hay chiquitos que como se levantan con hambre miran para el costado porque alguno llega más desganado y no quiere comer ese día y entonces toman el plato del compañerito. O se ponen contentos cuando faltan 5 o 6, a alguno le va a tocar en el final. No se puede vivir así. No es justo. No pueden achicar por ese lado. Con los pibes no. Bueno, con tantas cosas no. Con tantos sectores de la población, no, y lo hacen. Y lo hacen a partir del triunfo fraudulento en una elección en la que acusan a los otros. El tema de los cuadernos tiene que ver con la plata de la política, de las fotocopias del gobierno, llámale como quiera, de ese tema que cada día es más un sainete. Pero igual tomémoslo, la política siempre necesita de la plata y no se busca de la manera más delicada. Esto es verdad. El propio PRO sabe que 200 millones de dólares, para ser más preciso 170, 180 millones de dólares, puso en negro, también de empresarios. No sé si lo llevaban en bolsos, en valijas, en carretillas, porque las carretillas podían serles útiles, pero que negrearon 170 millones de dólares, no cabe ningún tipo de duda, porque está dicho no por Pravda de Moscú, sino que está dicho por el diario La Nación a través de uno de sus periodistas estrellas, Alcon Adamón. Lea el libro La Raíz, y se va a enterar de todo esto. De un lado y de otro era lo mismo, pero los aportantes truchos eligen su juez, cuentan con Irurzun que dice esto es un problema electoral, acá no hay lavado de dinero, y se lo da a un juez electoral. Toda esa vergüenza, esa falta de nobleza que hoy día tiene la justicia en la Argentina. Juan Amorín, el hombre que disparó desde el destape la historia de los aportes truchos, tuvo algo más para descubrir y para decir. Eso, ¿qué política van a seguir si ya empezamos con una mentira? ¿Pero vos pensás que la política es todo honestidad y transparencia? La política lo que más tiene es pragmatismo. Si vos querés tener un candidato, una banca, y las reglas de juego no las podés cumplir en ese momento, ser pragmático, no, si no violás ningún pacto extraño, me parece que no sé, a mí. Es una cuestión moral media compleja la que me estás planteando. Gastón Roma se llama este personaje, este legislador de Cambiemos, que habló de lo trucho que era el dinero, habló también
de haber hablado con un juez, apretar a un juez para tratar de sacarse de encima cualquier problema. Ahí está, escándalo. Los audios donde un diputado del PRO, lo que acabamos de escuchar, una partecita, admite que falsificó avales e hizo facturas truchas para justificar gastos de campaña, en lo que investigó, analiza y nadie lo puede refutar. Nuestro compañero Premio Democracia, al que le mandamos un abrazo y nuestra felicitación, Juan Amorín. Amigos, este es un poco el panorama y mucho más, pero la seguimos mañana si Dios quiere.